Mi padre me demandó para quitarme la casa del lago que me dejó mi abuelo. Mi familia se negó a apoyarme con mi proyecto porque prefirieron invertir en mi primo, pero ahora que su idea fracasó y mi empresa es un éxito, andan diciendo que mi negocio es el legado familiar. Me llamo Elian, tengo 37 años, y soy hombre. Crecí en una familia acomodada. Mi padre manejaba varios negocios repartidos por toda la ciudad, agencias de corretaje, tiendas especializadas y un par de empresas más. Mi madre es propietaria de varios edificios de oficinas, sí, en plural. Mis abuelos, aunque no llegaron a ser millonarios, fueron los primeros de la familia en emprender y acumular suficiente éxito como para darle a mis padres el primer gran impulso económico. En mi familia existe la norma no escrita de que, si naces aquí, o heredas y no destruyes lo que te dan, o construyes desde cero tu propio imperio. Yo, naturalmente, quise la segunda opción. No era un joven ingenuo soñando con abrir un café en alguna playa exótica. No es que esté mal, pero lo mío era distinto, tenía un plan, uno sólido. Seguridad informática. Desde que tenía 15 años, cuando sin querer hackeé la red interna de mi colegio para borrar un par de reportes disciplinarios, supe que tenía talento con las computadoras. Fui a la universidad, me gradué en ingeniería informática y me obsesioné con temas de cifrado, protección de datos y desarrollo de software. Y cuando terminé mis estudios entendí que la seguridad digital no solo era apasionante, sino que era una mina de oro. Todas las empresas la necesitan. Todos los bancos. Todos los hospitales. Era como vender paraguas en un lugar donde siempre está lloviendo filtraciones de datos. Tenía una visión, una base potencial de clientes, y un plan de negocios bien estructurado que, según yo, debía impresionar a cualquiera. Pero había un problema, necesitaba dinero para empezar. No pedía millones. Solo lo suficiente para alquilar una pequeña oficina, contratar un par de personas y comprar equipo básico. Podía haber comenzado con menos, sí, pero tenía muy claro en mi cabeza cómo quería que luciera mi empresa desde el inicio. Así que una mañana me senté con mis padres en la sala de estar. Les mostré mi proyecto. Llevaba gráficas, estudios de mercado, proyecciones, pasión. No les pedí un regalo. Les pedí un préstamo, con intereses. Mi plan era devolverles cada centavo cuando el negocio arrancara. Pero me dijeron, Elian, te queremos, pero no creemos que tengas lo necesario para liderar una empresa. No lo dijeron con desprecio. Mi padre suspiró, con pesar. Mi madre me miró con esa mezcla de ternura y lástima que tienen las madres cuando piensan que su hijo está siendo dulce pero ingenuo. Mi padre me explicó que ser un buen programador no te hace automáticamente un buen empresario. Que dirigir una compañía es mucho más que saber escribir código. Hay que manejar cuentas, equipos de trabajo, inversores, riesgos, pérdidas. Y que, según ellos, yo no tenía esa chispa. Para ellos, prestarme dinero no era una inversión. Era tirarlo. No voy a mentir, me dolió. Me enfadé muchísimo. Pero no estaba dispuesto a abandonar mi sueño. Un mes después de que me rechazaron, mi primo Dion celebró su boda. Un evento ostentoso, 3 días de fiesta, fuentes de vino, shows de música, un derroche de dinero ridículo. Estábamos junto a la mesa de aperitivos cuando Dion se nos acercó, saludó a mis padres, le dio la mano a mi papá y dijo, tío, tía, gracias de nuevo por confiar en mí y financiar mi proyecto hotelero. No lo habría logrado sin ustedes. Me quedé congelado. Mirándolo como si me hubiera dicho que venía del futuro. Mis padres se rieron con nerviosismo, dijeron algo cordial y cambiaron de tema. Yo había pedido ayuda, y me dijeron que no. Pero a Dion, para un hotel, sí le prestaron dinero. Me fui de allí inventando cualquier excusa. No era que no me alegrara por Dion. Supongo que bien por él. Pero me dolía saber que mis padres confiaban más en mi primo que en mí, su propio hijo. En algún momento mi abuela Meira me encontró sentado en un rincón. Elian, ¿qué haces aquí solo? ¿Por qué no estás disfrutando de la fiesta? Y hay algo que tienen las abuelas, no les puedes mentir. Así que le conté todo. Le solté lo que sentía. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Elian, a veces las personas ven potencial en otros porque se ven reflejados en ellos. Tal vez tu padre ve una versión más joven de sí mismo en Dion. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Solo eres diferente. Y ser diferente no es algo malo. Solo es distinto. Me tomó de la mano y añadió, eres inteligente, eres trabajador. Algún día vas a construir algo increíble. Pero será a tu manera, no a la de nadie más. Sé que suena como un montón de frases hechas,
pero era justo lo que necesitaba oír en ese momento. Al día siguiente de la boda, aún con un torbellino de emociones dentro de mí, estaba sentado en mi sofá cuando sonó mi teléfono. Mira, mi abuelo Román no es de esos que llaman solo para charlar, así que cuando vi su nombre en mi teléfono, me preocupé. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo que sí, que solo quería que pasara a verlo. Le respondí, claro, abuelo, estaré ahí en un par de horas. Cuando llegué a su casa, mi abuela Meira me abrió la puerta con su típica sonrisa cálida. Entra, Elian. Tu abuelo está en su estudio, me dijo. Cuando entré, Román estaba sentado en su sillón de cuero gastado, pero al verme se levantó y me abrazó fuerte. En ese momento, comencé a relajarme un poco. Mi abuelo nunca fue de rodeos. ¿Empezó directo? Meira me contó lo que pasó en la boda de Dion, y cómo te sentiste con todo esto de tu empresa. Ah, entonces de eso se trataba. Asentí, intentando no mostrar demasiado lo que sentía. Román continuó. Quiero que sepas algo, Elian. Yo arranqué mi primer negocio solo con una camioneta vieja y un préstamo de tu tío Aurelio. No fue fácil. Todo el mundo pensaba que iba a fracasar. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque alguien creyó en mí. A veces, solo necesitas que una persona apueste por ti, y eso lo cambia todo. Abrió el cajón de su escritorio, sacó su talonario de cheques, escribió algo y me lo entregó. No voy a decirte el número exacto, pero créeme, no era dinero para comprar caramelos. No era suficiente para montar mi empresa de seguridad informática tal como la imaginaba, pero sí era suficiente para empezar y marcar una diferencia real. Estuve mirando el cheque como 5 minutos enteros, sin decir una palabra, hasta que logré murmurar. Abuelo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, Elian respondió. Esto no es solo dinero. Es confianza. Estoy invirtiendo en ti. Me abrazó otra vez y me susurró. Haznos sentir orgullosos. En el camino de vuelta a casa no podía dejar de mirar el cheque. Era mucho más que papel, era la prueba de que alguien creía en mí. Con ese dinero inicial, supe que tenía que ser inteligente. Nada de oficinas lujosas ni sillas carísimas. Empezamos desde abajo. Llamé a mis 2 mejores amigos, Omar y Fabián. Juntamos lo poco que teníamos ahorrado y alquilamos un local diminuto en un barrio nada glamuroso de la ciudad de Lirbia. Pero era nuestro. Los primeros 2 años fueron infernales. Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día. Vivíamos a base de fideos instantáneos y café de máquina. Fabián vivía pegado al teléfono. Omar estaba enterrado en líneas de código. Y yo, hacía lo que hiciera falta. Nuestro primer cliente importante fue una financiera mediana que había sufrido un ciberataque. Logramos recuperar sus sistemas y blindar sus datos. Ese trabajo nos dio el impulso para mudarnos a un lugar un poco más digno. A partir de ahí, las cosas empezaron a moverse. El boca a boca hizo su magia y los clientes fueron llegando. 4 años después, ya teníamos los ingresos suficientes para abrir una segunda oficina en la ciudad vecina de Tarenil. Y 1 año más tarde, una tercera en la capital, Noravia. Ya no éramos 3 amigos con laptops en una oficina cutre. Éramos una empresa real. Incluso abrimos una consultora de ciberseguridad. Las empresas no solo querían que arregláramos sus problemas, querían que evitáramos que sucedieran. 5 años después de haber empezado, estaba en condiciones de devolverle a mis abuelos lo que me habían dado. Conduje hasta su casa, con un cheque en la mano. Esto es suyo, con intereses, les dije. Pero no me quedé solo en eso. Les compré una casa nueva. No era un palacio, pero era bonita, acogedora y en el barrio que siempre habían querido. Ver a Meira y Román recorriendo su nuevo hogar, señalando cada pequeño detalle que les encantaba, fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Mientras nuestra empresa prosperaba, el Hotel de Dion no tuvo la misma suerte. La pandemia destrozó el sector y su negocio nunca logró recuperarse. Mis padres incluso le prestaron más dinero, intentando salvarlo, pero al final el hotel cerró. El fin de semana pasado, celebramos el aniversario número 50 de bodas de mis abuelos. Porque ellos son, literalmente, la razón por la que tengo todo lo que tengo hoy. No escatimé en nada, alquilé un hermoso salón de eventos, contraté a la mejor organizadora, Natalia, y una banda en vivo. Invitamos a todos, amigos, familia, vecinos que no veían hacía años. Te juro que planear ese evento me emocionó más que cerrar algunos de mis contratos millonarios. Y la fiesta, fue perfecta. Era una noche perfecta.
Ver a Meira y a mi abuelo tan felices, rodeados de todos los que los queríamos, me llenaba de orgullo. Eso era lo que de verdad importaba. Pero entonces aparecieron mis padres. En algún momento de la noche, mientras conversaban con viejos conocidos, escuché a mi padre decir algo que me congeló la sangre. Su amigo le había comentado que debía sentirse orgulloso de mí, de lo que había logrado, y mi padre, sin pestañear, respondió que sí, que todo se debía a los valores familiares, al apoyo y a la guía que ellos, mis padres, me habían dado. Lo peor vino después. Mi padre añadió, como quien habla de lo más normal del mundo, que prácticamente mi negocio era un legado familiar. Perdón. ¿Qué? A medida que la noche avanzaba, me fui tropezando con más y más fragmentos de conversaciones en las que mis padres se vestían de héroes invisibles. Se mostraban como los pilares secretos de mi éxito. Siempre supimos que Lian haría algo grande, decían. Lo apoyamos en cada paso del camino. En esta familia nos levantamos unos a otros. Y el remate final, mi padre soltó, casi brindando, todo esto es gracias al apoyo inicial de la familia. Tuve que contenerme. No es que yo esperara que se arrodillaran a pedirme perdón. No necesitaba un acto dramático. Pero que tuvieran la cara dura de atribuirse el mérito de algo que activamente me negaron, eso me quemaba por dentro. Intenté disfrutar el resto de la noche. De verdad lo intenté. Pero estaba tan enojado que decidí que no podía quedarme callado. Originalmente había preparado un discurso sencillo, un homenaje sincero para Meira y mi abuelo. Pero después de lo que escuché, supe que tenía que decir la verdad. Subí al escenario con una sonrisa tranquila. Hice un par de bromas, mencioné que su matrimonio era más viejo que Internet, y hablé del amor y respeto que siempre se tuvieron. Pero luego mi tono cambió. Dije. Verán, la abuela Meira y el abuelo no solo construyeron una vida juntos. Construyeron un legado. Un legado de amor, de confianza y sobre todo, de fe en las personas. Cuando tuve un sueño, y todos los demás me cerraron la puerta en la cara, ellos la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Todo lo que tengo hoy se lo debo a su fe, cuando nadie más la tuvo. Hice una pausa. Busqué con la mirada. Mis padres me miraban con las sonrisas más tensas y forzadas que había visto en mi vida. Así que terminé. Por eso, esta noche quiero proponer un brindis. Por Meira y el abuelo. Las únicas dos personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es suyo, y de nadie más. La abuela Meira estaba llorando. El abuelo sonreía con ese gesto tranquilo que siempre tuvo. Y mis padres se apretaban los dientes. Unos 15 minutos después, mi padre me alcanzó cerca de la mesa de postres. Su voz temblaba de rabia. ¿Qué demonios fue ese discurso? ¿Intentabas humillarnos frente a todos? Respiré hondo. No quería perder el control. Solo dije la verdad, respondí. Ustedes no creyeron en mí. Pero Meira y el abuelo sí. Mi madre llegó también. No tenías que ventilar los problemas familiares frente a todos, dijo. Nos hiciste quedar muy mal. Me mordí la lengua. Pero entonces mi padre dijo algo que me sacó completamente de quicio. Actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, una buena educación. ¿Cómo te atreves a hacernos quedar como los villanos de tu pequeña historia de éxito? Mi voz subió. No grité, pero cada palabra me salió con más fuerza. ¿Villanos? Ustedes tuvieron el dinero para apoyar a Dion con su hotel fallido sin pensarlo dos veces. Y cuando vine a ustedes con mi idea, me dijeron que yo no era del tipo de negocios. El silencio fue absoluto. Los invitados nos miraban. Dion, el primo del hotel malogrado, parecía querer desaparecer detrás de su copa. Mi padre me señaló, furioso. Estás siendo un desagradecido. Y ahí exploté. ¿Desagradecido? No. No soy desagradecido. Solo estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Me sentía caliente, atrapado en mi propia rabia. Pero entonces vi a Meira, mirándome con tristeza. No decepción. No enojo. Solo tristeza. Y eso me destruyó. No dije nada más. Me di la vuelta, salí del salón y me metí en mi auto. Me quedé sentado en silencio. Solo, respirando. Esa noche no dormí. Al amanecer, recibí un mensaje de Meira. Te queremos mucho, Elian. No te sientas mal por lo de anoche.
Te entendemos. Pero eso no me hizo sentir mejor. No del todo. Llevo horas dándole vueltas a lo que pasó. Y sigo preguntándome. ¿Me pasé? ¿Arruiné una noche que debía ser para Meira y el abuelo? Habíamos intentado tener una conversación adulta, respetuosa, como gente madura, pero mis padres decidieron irse directamente a lo destructivo. Todo comenzó de a poco. Un mensaje de Dion. Algo así como: Oye Elian, ¿es cierto que manipulaste a la abuela Meira y al abuelo para que te dieran dinero? Eso dijo mi papá. Al principio me reí. ¿Cómo no hacerlo? Sonaba tan absurdo. Pero luego los mensajes siguieron llegando. Una tía, que apenas me escribía en Navidad, me mandó por Facebook un texto largo diciendo lo decepcionada que estaba por cómo había usado los sentimientos de mis abuelos para sacarles dinero. No aguanté. Llamé a la abuela Meira de inmediato. Necesitaba escucharla. Necesitaba saber si estaba bien. Ella me respondió con esa calma que siempre ha tenido. No te preocupes por lo que digan los demás, Elian. Nosotros sabemos la verdad. Eso es lo único que importa. Y sí, por algo siempre he dicho que es la mujer más dulce del mundo. Escucharla me calmó un poco, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Mis padres estaban allá afuera, construyendo su propia versión de la historia. Y yo estaba en medio de un incendio que ellos mismos habían provocado. Aunque no me gusta la confrontación, a pesar de mi colapso aquel día del aniversario, esta vez no podía quedarme callado. Los llamé. ¿Qué demonios están diciendo de mí? Les solté. ¿Por qué hay gente llamándome a decir que manipulé a la abuela y al abuelo? Mi madre respondió con frialdad. Bueno, ¿acaso no lloraste con ellos? ¿No los hiciste sentir mal por ti? Eso es manipulación. No lo podía creer. No estaba manipulando a nadie, dije. Estaba contándoles mi situación. Eso se llama tener emociones. Escuché a mi padre de fondo, con ese tono que solo usa cuando quiere aplastarme. Puedes interpretarlo como quieras, Elian. Pero todos te ven por lo que realmente eres. En ese momento supe que no había nada más que decir. Perfecto, les respondí. Digan lo que quieran. Estoy cansado de explicarles quién soy. Y colgué. Pensé que me sentiría liberado. Pero no. Durante la semana siguiente los rumores se intensificaron. Un pariente me dijo que había escuchado que yo había amenazado a la abuela y al abuelo para que me dieran dinero. Otro dijo que me había jactado de manipularlos y que me había reído después. Era demencial. ¿Cómo se lucha contra una mentira así? Es tan ridículo que debería ser gracioso, pero no lo es cuando la gente que te importa empieza a creerlo. Un día, incluso Bernard me llamó. Sí, Jesse Bernard. Oye, Elian, me dijo en tono nervioso. Sé que las cosas están tensas, pero ¿no crees que podrías hablar con el tío y la tía para arreglar esto? No hay nada que arreglar, Bernard, le respondí con firmeza. Ellos saben la verdad. Solo están eligiendo ignorarla. Finalmente les mandé un mensaje a mis padres. No puedo seguir con esto. Ustedes han elegido difundir mentiras sobre mí y no puedo seguir desgastándome intentando convencerlos de lo contrario. Me voy a alejar de esta relación por ahora. Los quiero, pero no puedo seguir dejando que esto me destruya. Y los bloqueé en redes sociales. Estaban publicando indirectas pasivo-agresivas sobre mí. Dejé de responder a familiares que solo buscaban chismes. Estaba en un lugar extraño, pero sabía que era necesario. Han pasado meses desde entonces. Ojalá pudiera decir que vuelvo con buenas noticias, pero la vida no siempre funciona así. El abuelo falleció el mes pasado. Lo único que puedo agradecer es que se fue en paz, mientras dormía. Pero el golpe me partió por dentro. Apenas me enteré, preparé una maleta y conduje directo a casa de la abuela Meira. Cuando abrió la puerta, la vi tan pequeña, tan frágil, pero aún así me sonrió. La abracé con tanta fuerza como si quisiera protegerla de todo el dolor del mundo. Organizar el funeral fue duro. Pero lo hice por ella. Mis padres estaban ahí también. Fuimos civilizados. Pero la tensión flotaba en el aire como un secreto a gritos. Nadie tenía energía para enfrentarse en medio de la tristeza. El funeral fue hermoso. Gente de todos lados vino a despedir al abuelo. Socios, vecinos, amigos de la infancia. Gente que contaba anécdotas que me hicieron llorar y reír al mismo tiempo.
Durante el discurso, no aguanté. Me quebré a mitad de camino. Pero la abuela Meira me sostuvo la mano todo el tiempo. No sé cómo habría podido terminar sin ella. Y entonces vino lo inevitable. La lectura del testamento. El abuelo no era rico. Pero tenía algunas propiedades. Incluida esa casa junto al lago. Ese lugar mágico. El muelle de madera. Las ventanas enormes frente al agua. Los árboles abrazando la casa como un refugio del mundo. Sabía que llegaríamos a ese punto. Sabía que la casa del lago sería motivo de otra batalla. Y tenía razón. Pero eso es otra historia. Laura y yo nos quedamos sentados en silencio después de la lectura del testamento. Para dar contexto, Laura es mi prima, hija de la hermana de mi papá. Siempre nos hemos llevado bien. Es de esas personas con las que es fácil estar, alguien genuinamente buena. Pero cuando mi papá escuchó que la casa del lago quedaría en manos de Laura y mías, vi algo en su rostro que no olvidaré jamás. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que me pregunté si no se partirían sus dientes en ese mismo instante. No dijo nada. No hizo falta. Su cara lo gritaba todo, furia pura. Furia que no sabía si iba dirigida a mi abuelo, a Laura, o a mí. Tras la lectura, se levantó sin decir una sola palabra. Mi madre lo siguió, con esa expresión que mezcla resignación y vergüenza ajena. Yo me quedé ahí, en medio de la sala, sintiendo que el aire se había vuelto más denso. Laura me miró con una mezcla de incomodidad y pena. Mi abuela Meira solo suspiró. Los días siguientes en casa de mi abuela fueron extraños. Mi padre me evitaba deliberadamente. Si entraba a una habitación y yo estaba dentro, era como si me volviera invisible. Mi madre trataba de suavizar la situación con medias sonrisas, pero ni siquiera ella se atrevía a decir mucho. Lo más irónico es que yo nunca pedí la casa del lago. Ni siquiera sabía que mi abuelo pensaba dejarla en mis manos. Pero mi padre lo vivió como una traición. Como si el abuelo hubiera querido lastimarlo, como si todo esto fuera un juego de bandos y él hubiera perdido. Una noche, mientras tomábamos té, Laura me confesó que su madre, mi tía, tampoco estaba feliz con el testamento. Pero al menos no estaba actuando con el mismo nivel de hostilidad que mi padre. Un par de días después, mientras ayudaba a la abuela Meira a ordenar algunas cosas del abuelo, se sentó a mi lado. Me habló con calma, con ese tono que solo tienen las personas que han visto suficiente vida para entender lo que importa. Tu abuelo amaba profundamente a tu padre, Elian, me dijo. Pero también te amaba a ti. Vio cuánto luchaste, cuánto te esforzaste por ser mejor, por encontrar tu lugar. Él no estaba tomando partido, estaba eligiendo el amor. Quería que tú y Laura tuvieran algo suyo, algo que las generaciones no pudieran borrar. Aquello me desarmó. La última noche antes de regresar a casa, me encontré con mi padre en la cocina. Él preparaba té, yo llenaba un vaso de agua. El silencio entre nosotros era un muro. Hasta que, sin mirarme, habló. Esa casa, se suponía que debía quedarse en la familia. Era nuestra. Le respondí sin levantar la voz. Sigue siéndolo, papá. No la voy a vender. No voy a convertirla en un alquiler. Sigue siendo de la familia. No dijo nada más. Revolvió el té con la cuchara y se fue. Pero sí creí que ahí terminaría todo, estaba equivocado. Mi padre decidió demandarme. Sí, como lo leen. Inició un proceso legal para intentar arrebatarme la casa del lago, alegando que el testamento estaba equivocado, que yo lo había manipulado todo, que esa herencia era suya y no mía. Al principio pensé que era una rabieta, que se le pasaría. Pero empezó a aparecer en mi casa sin avisar, exigiendo que le entregara la propiedad. Las amenazas llegaron después. Mi madre intentó mediar. Me pidió que cediera, que dejara las cosas por la paz. Pero yo ya había entendido que no se trataba de la casa. Era algo mucho más profundo. Era él, sus heridas, su orgullo. El juicio fue largo, mucho más de lo que debería haber sido. Sus abogados eran expertos en alargar procesos, en buscar cualquier resquicio. Pero no cedí. No solo porque también era un legado para Laura, sino porque la abuela Meira me sostuvo de pie cuando las fuerzas me flaquearon. Su testimonio fue determinante. Su amor lo fue aún más. Al final, el juez ratificó lo que siempre había sido claro, la casa del lago era de Laura y mía. Mi padre perdió. Perdió mucho más que un juicio, lo único que consiguió mi padre con toda esta guerra fue perder más de lo que jamás imaginó.
Gastó una cantidad absurda de dinero en abogados, dinero que, sinceramente, no tenía. Pero también logró que yo tuviera que gastar lo mío. Sin embargo, si algo bueno salió de todo esto fue que su obsesión enfermiza con arrastrar mi nombre por el suelo no se quedó solo dentro de la familia. Llevó sus historias de que yo había manipulado al abuelo a oídos de más personas. Y eso, en algún punto, empezó a afectar mi negocio. Así que jugamos la última partida de ajedrez. Y esta vez fui yo quien movió la pieza decisiva. Lo demandé por difamación y por compensación de daños. Nunca me importó saber cuánto vale la casa del lago que nos dejó el abuelo. No la hemos tasado, porque nunca estuvo en nuestros planes venderla. Pero estoy seguro de que lo que mi padre perdió en abogados, más lo que tuvo que pagarme cuando gané esa demanda, superó por mucho cualquier valor sentimental o económico que él creía que tenía esa casa. Y eso es precisamente lo más triste de todo. Porque la verdadera razón por la que mi padre quería esa casa no tenía nada que ver con los recuerdos o la familia. No. Su única motivación era el dinero. Quería venderla. Su plan era obtenerla para deshacerse de ella lo más rápido posible. El cuerpo de mi abuelo ni siquiera se había enfriado y él ya estaba obsesionado con la herencia. El problema fue que la deuda que arrastraba desde hacía años, sobre todo después de prestarle dinero a Bernard y después pedir préstamos adicionales, lo dejó en una situación financiera insostenible. La pelea conmigo solo agravó ese desastre. Lo más irónico es que él mismo cavó su tumba. Podría haber usado todo ese dinero que gastó en abogados para pagar sus deudas y seguir con cierta estabilidad. Pero no lo hizo. Eligió el orgullo. Eligió la codicia. El resultado, mis padres tuvieron que vender su casa. Parte de ese dinero lo usaron para pagarme por la demanda que gané. El resto lo usaron para tapar otros agujeros económicos que ya no podían esconder. A pesar de todo, siguen teniendo el negocio de mi padre, que, hasta donde sé, sigue siendo rentable. Pero incluso ahí las cosas cambiaron. Recientemente se vio obligado a vender una parte de su empresa a un familiar. Algunos de ustedes me habían preguntado por eso. Pues bien, sí, vendió parte de su negocio. Algunos en la familia me sugirieron que yo lo comprara, para mantenerlo en la familia. Pero sinceramente, tener a mi padre como socio no es una idea que me quite el sueño. Además, no es un sector en el que yo pueda aportar nada. No es mi mundo. Al menos sé que, después de todo esto, mi padre no tendrá los recursos para seguir demandando por cualquier capricho que se le ocurra. Y aquí estoy. Cuando miro hacia atrás, no puedo decir que esta historia tenga un final feliz. Pero tampoco tiene un final trágico. Es simplemente real. He aprendido que no todas las batallas se eligen. Algunas te eligen a ti. He aprendido que hay gente, incluso de tu propia sangre, que te enseña más con su ausencia que con su presencia. He aprendido que la familia no siempre es quien comparte tu apellido, sino quien comparte tus valores. Y, sobre todo, he aprendido que la herencia más valiosa que me dejó mi abuelo no fue la casa del lago. Fue la dignidad de saber quién soy. Y el coraje de no venderme, aunque todo a mi alrededor se esté desmoronando. Y aunque el proceso me dejó cicatrices que aún no termino de entender, hay algo que sí sé, mi abuelo tenía razón. Hay cosas que deben quedarse en la familia. Pero no siempre son las que uno cree.